Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del Señor Fausta Viván Osay y aquí ya al final en casa, después de trabajar para la gloria de Dios, vengo a compartir la meditación de hoy contigo. Coge tu Biblia, vamos a leer rápido esta palabra que Dios nos ha dado esta mañana. Y ya aquí a esta hora de la noche, pues mira, la vengo a compartir contigo. Que la mañana el día ha estado agitado. Pero el Señor es maravilloso, que nos da las fuerzas para compartir la palabra contigo. Así que coge tu Biblia. Vamos a meditar en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerda, vamos a leer el libro de Marcos 9, desde el versículo 14 hasta el 23. Coge tu Biblia y vamos allá. Dice así la palabra de Dios, leemos en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como siempre os digo, es un vídeo en directo, así que no hay ni tomas falsas ni nada, es todo tal cual. Mira, dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos. Y escribas, escucha, y escribas que disputaban con ellos. Versículo 15. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Versículo 16. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Versículo 17. Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, escucha bien, versículo 18, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, escucha, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Fuerte. Versículo 19. Respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo, dijo. Versículo 20. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, escucha, quien cayendo en tierra se volcaba, echando espumarajos, como había dicho su padre. Versículo 21. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Versículo 22. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua. Esto lo hace el espíritu al niño. Le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, dice aquí el Padre, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Versículo 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible, ¿verdad? Esta palabra aquí, esta última parte, ¿cuánto oramos por eso, verdad? Al que cree, todo le es posible. Señor, yo creo. Impresionante. El tema lo hemos llamado Jesús sana a un muchacho endemoniado. Vamos a empezar hablando de la falta de poder que tenían los discípulos de Jesús. Mira, aquí se reunió con los otros 9, ¿verdad? Al pie del monte esto fue después de la transfiguración de Jesús. Y los escribas realmente se burlaban de ellos. ¿Por qué? Porque veían que no tenían poder y se burlaban de ellos, de los discípulos. Esto es lo que nos quiere decir el versículo 14. El versículo 15. Luego, inmediatamente vieron a Jesús y le dieron un saludo caluroso y de gran admiración, porque sabían que ya había llegado el Señor. Versículo 16. Y Jesús preguntó que cuál era el problema. Versículo 17. Vamos a ver aquí un análisis correcto de la situación. Mira, un espíritu demoníaco había atado la lengua, escucha, y los órganos vocales del muchacho. Además, había tratado de matarlo varias veces. O sea, este es el análisis correcto aquí de esta situación. Versículo 18. La idea es que intentaron repetidamente, pero sin éxito. De ahí la disputa con los escribas, porque se burlaban de ellos, clarísimo. El versículo 19, mi querido amigo, vemos que Jesús los llama ahí generación incrédula, dice Jesús.
Mira, dejar, mi querido amigo, dejar de librar la batalla eficaz contra los demonios se considera una debilidad espiritual en los discípulos de Cristo. Es que no, el demonio les había ganado, mi querido amigo, les había ganado. Y esto demostraba ahí una debilidad espiritual. Como dice, también vemos ahí en Mateo 17, te invito a leerlo, que es lo mismo, casi lo mismo que hemos leído. Que Jesús dice, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Verdad? Dice, traérmelo acá. Te invito también a leer el libro de Gálatas 5, que lo explica ahí todo. Mira, eso es como que Jesús dice, ¿será suficiente mi breve tiempo? Es posible que aún los 12, quienes están constantemente conmigo, no entiendan. Fuerte, ¿verdad? ¿Cuántos somos ahí? Estas cabezas, ¿verdad? Y vemos que el muchacho, mi querido amigo, lo tenían otros, ¿verdad? Dicen que lo sujetaban. Eso es lo que nos quiere decir el versículo 19, lo que te explico ahora. El versículo 20, vamos a pasar al versículo 20. Vemos aquí que el espíritu demoníaco vio a Jesús, clarísimo. Versículo 21. Aquí vemos que los muchachos o niños pueden ser oprimidos, mi querido amigo. Pueden ser oprimidos hasta poseídos por espíritus demoníacos, ¿verdad? Que sean inocentes no significa que los demonios no vayan a meter sus sucias manos ahí. Bien, vemos que pueden ser oprimidos hasta poseídos por los demonios. Vamos a pasar al versículo 22. Aquí vemos, mi querido amigo, vemos aquí tendencias suicidas promovidas por este mismo espíritu, ¿verdad? Los demonios les llevan a querer suicidarse. También podemos ver que la fe del padre era débil debido al fracaso seguro que era debido al fracaso de los discípulos de Jesús. Esto es más o menos lo que podemos sacar ahí en el versículo 22. Versículo 23. Si Él lo ha prometido a usted, mi querido amigo, no te preocupes, seguro que va a pasar, ¿verdad? Si Él lo ha prometido y usted puede creerlo, entonces puede tenerlo, porque el Señor promete y cumple. Todo es posible, mi querido amigo, una palabra poderosa, ¿verdad? Pero, mi querido amigo, esta declaración de Jesús no debe tomarse como una promesa incondicional, porque hay dos puntos aquí que quiero que hablemos de ello. El primer punto, cuando dice todo el que cree, ¿verdad? No significa que todas las cosas que se le ocurren al creyente en la oración de fe deben basarse en la voluntad de Dios, ¿verdad? No significa que yo ahora voy a ponerme a orar todas las cosas que yo oro. Sí, mira, todo lo que yo oro, aunque no sea la voluntad de Dios, se va a cumplir. Los tiros no van por ahí, así que si ya teníamos pensado esto, olvidémonos de ello. Mira, el que se vale el que se vale de ella debidamente nunca pide nada tonto o equivocado. O sea, vas a pedir las cosas según la voluntad de Dios, no vas a pedir ahí para nuestras cosas, ¿verdad? Mira lo que nos escribió aquí Santiago en su capítulo 4, versículo 3. Dice así: pedís y no recibís. ¿Te das cuenta? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Cuando tú tienes al Espíritu Santo y dice la palabra de Dios que Él intercede por nosotros, entonces ya no pedimos tú y yo para nuestros deleites, pedimos ya según la voluntad de Dios. Este es el punto 1, ¿vale? Todo no significa que todo lo que se me ocurre a la cabeza va a ser cumplido. Todo significa que tenemos que pedir debidamente según la voluntad de Dios, no cosas tontas ni equivocadas, ¿verdad? El versículo, la parte 2, mira, la fe, también dice el que tiene fe. Mira, la fe que se requiere debe ser recibida como un don de Dios. Él la implanta en el corazón del que lo busca con sinceridad y vive fielmente según su voluntad divina o su divina voluntad. Mateo nos escribió aquí en su capítulo 17, versículo 20, dice: Jesús les dijo, por vuestra poca fe, escucha, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pasa de aquí a allá, escucha, y se pasará y nada os será imposible.
tenemos que pedir la voluntad, según la voluntad de Dios. Tenemos que poner, cuando vamos a pedir, tenemos que pensar primero, esta prédica me lo hizo mi pastor y me gustó muchísimo. Bueno, lo predicó el pastor y me gustó muchísimo. Tenemos que mirar primero si están los intereses de Dios dentro. O sea, no vayamos a pedir por amor al arte, cosas tontas como hemos visto aquí. No. Vamos a mirar primero esto que estoy pidiendo, ¿en qué le beneficia a Dios? ¿En qué le beneficia a Dios? Porque Dios no nos va a dar una petición egoísta. ¿Por qué? Porque si pedimos cosas que solo nos benefician a nosotros, pues ¿de qué sirve, verdad? Esto puede llevarnos a la vanagloria. Entonces, vemos aquí que el Señor quiere que pidamos cosas que son según su voluntad, que pidamos debidamente, no ahí tontamente pidiendo las cosas, porque yo quiero. Por eso Santiago nos dice que pedimos, pero pedimos mal, porque pedimos según nuestros deleites, para deleitarnos, para que se nos vea, ¿verdad? Ahí está la evangelista, madre mía, si la veis cuando ora, si la veis el poder que tiene, no van a ir los tiros. Los tiros van en que tenemos que ser humildes, sensibles a la voz de Dios, mansos y humildes como nos pide Jesús. Y así vamos a pedir según la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo va a vivir en nosotros y va a interceder por nosotros. Que Dios te bendiga muchísimo, es muy tarde, ya lo sé, pero bueno, que no falte la palabra, ¿verdad? Un abrazo grande y nos vemos mañana si Dios quiere. Hasta luego.